Buenos días. Gracias a Dios por su patrocinio y permiso para hacer este trabajo que nos permite los medios. Y muchas gracias, Turito, que atrás de cámaras, nuestro decano flamante, estás al pendiente para poder hacer la emisión. Bueno, es un gusto saludarles y vamos a materia. Bien, voy a insistir con este tipo de preguntas porque necesito que estemos todos caminando en la comprensión de los contenidos. Ese es el valor de este quehacer y sobre todo, más que una cuestión teórica de repetir como periquito, a mí lo que me interesa es su cabal comprensión, ¿ok? Entonces verán, de la semana pasada nosotros hicimos varias preguntas y a grosso modo hemos visto la recapitulación de los contenidos de los videos pasados, pero voy a insistir mucho con que comprendamos, y voy a decirlo yo, y me gustaría que ustedes tuvieran la capacidad de asimilarlo o de repetirlo en sus propias palabras, que la iglesia estalla desde el primer siglo y viene caminando a lo largo de la historia con muchos accidentes, como un carruaje de antaño con ruedas de madera en una carretera rural, agreste, de polvo, de tierra, y que experimenta lodo, baches, muchos accidentes, incluso truanes que asaltan y que roban. Entonces esa carreta tiene que pasar por todo ese peregrinaje, por ese camino demasiado accidentada. Así ha sido la historia del cristianismo. Y la expresión denominacional se va a dar hasta la época de las reformas europeas, porque hasta la Edad Media, todavía, aunque en este camino se habían desprendido ruedas, se habían desprendido equipaje, se habían bajado del carruaje uno que otro, el grueso del cristianismo seguía en una aglomeración, no voy a decir de una sola denominación, pero sí de un solo ideal, y que por geografías expresaban este ideal cristiano lo mejor que podían. Entonces, en la Edad Media, con el escolasticismo, se define lo que va a ser la Iglesia Católica, Apostólica y Romana con los contenidos de los sacramentos. La clave para entender el catolicismo es a través de los sacramentos, porque su razón de ser son estos 7 medios de gracia para alcanzar. Y eso sucede, y ya lo vimos, con Aristóteles, Tomás de Aquino, el neoplatonismo, hablamos. Y la teología escolástica va a ser teología. Entonces, nuestra teología es una teología reformada. Ahí está la diferencia. Veníamos todos en el mismo camino accidentado hasta el medievo, de donde el escolasticismo define al catolicismo. Y en las reformas europeas se define entonces ya la teología reformada. Ahora, aunque en este peregrinaje la estructura iba cuajando hacia lo que va a ser después el aparato jerárquico católico, porque aquí ya empezaba que un obispo más importante, una ciudad más importante, y así después llega a Roma. El asunto es que era una cáscara sin fruta. La fruta la va a dar el escolasticismo. Ya estaba la cáscara, faltaba la fruta. Entonces, ahí ya se arma el catolicismo. Quitamos la necedad de quien insiste que en el siglo IV con Constantino se forma el catolicismo, eso es falso, que Constantino fue cristiano, eso es falso, que es religión oficial, es falso. Ya todo eso está más que comprendido como religio lícita, que ya no los matan, eso fue todo. Pero entonces hasta el medievo, con el contenido sacramental, está el catolicismo, ya como lo conocemos hoy día.
Entonces sucede en la Europa que vienen las reformas europeas, la reforma magisterial, que es de los magistrados, y la reforma radical, que va a ser de los libres, de los independientes. La reforma magisterial de los magistrados obedece a que no está separada la Iglesia y el Estado, sino que es una sola cosa, es una teocracia. Calvino, Lutero, todos ellos, Zwinglio, hacían del Estado el imperio eclesial. Entonces, un reformador magisterial era con la espada y era con el Estado. El reformador radical era independiente del Estado, las iglesias libres, ¿sí? Ok. Ahora, ya saben que el término protestante, técnica y enfáticamente, es de los luteranos en su protesta del territorio que ya se definen las naciones, porque antes eran reinados y príncipes, y ya va a ser después el nacionalismo y en la repartición de la geografía europea, y con la cosa de que si era católico y había luterano, tenía que hacerse católico, y al revés, si había príncipe luterano y había católicos, respetar su catolicismo, y ahí es la protesta. Entonces hubo muchas dietas. Estas dietas es una palabra para expresar las juntas, para acabar de pulir esas cosas, y viene lo que es la guerra, las guerras de religión en toda Europa, por todos lados, de una devastación por la inconformidad del dominio de una denominación sobre una nación. Con la paz de Westfalia, en 1648, terminan las guerras de religión, y al terminar las guerras de religión, queda en teoría, pero todavía por resolver en la práctica, la definición nacional y la definición de las denominaciones en cada nación. Pero ya de allí vamos a agarrar el término protestante como un término, si no exacto, sí académico, para designar todo lo que no es católico. ¿Ok? Entonces diríamos, la gente cuando llama protestantes a los no católicos de churro, de chiripa, están usando una expresión correcta. Sin embargo, les falta el contenido de saber que ese término no es exacto porque era de los luteranos, pero se lo prestamos hoy a la época contemporánea para facilitar las cosas y decir lo no católico. Ahora, dentro de la Reforma Radical y las iglesias libres, los bautistas tenemos la vanguardia. Vanguardia quiere decir los primeros, así como Cristo resucitó y es los primeros de la resurrección, para no morir, porque había resurrecciones antes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero ya en Cristo ya su resurrección es para no morir. Eso lo hace vanguardista y tiene la primicia. Comparo eso con los bautistas, porque los bautistas somos vanguardistas y tenemos la primicia con la estafeta de iglesia libre. Iglesia libre, independiente del Estado, iglesia libre, independiente de la misma denominación, ya que no estamos en una estructura jerárquica, ya que no estamos en una supeditación o un superintendente eclesial que gobierne como presbítero o como episcopado. Estamos ajenos a todo eso. Lástima que en la práctica hoy día eso está tergiversado. La denominación bautista hoy día está tan contaminada en sus contenidos y en su praxis que hace que sea una denominación más del montón cuando tiene la exclusividad de haber sido origen de las iglesias libres, sobre todo con esto de la libertad de conciencia. Entonces, la denominación bautista tiene la plusvalía de haber formado con 7 principios el pensamiento vanguardista de la ideología cristiana. ¿Recuerdan? Pongo siempre Biblia primero porque a través de la Biblia conozco a Cristo, Señor, aunque entendemos que Cristo está arriba de la Biblia, pero si no es por la Biblia, no conozco a Cristo. Entonces, la suficiencia de la Biblia, el señorío de Jesús, la autonomía de la iglesia local, esto es un estandarte
formidable de la Iglesia Libre, de la Reforma Radical. El escritor Williams, en su libro La Reforma Radical, de Fondo de Cultura Económica, denota que el valor exclusivo que nos da la primacía es eso, la autonomía de la iglesia local. Por eso me revienta que Anderson y otros pongan sociología, el principio sociológico, y les pongan esas etiquetas absurdas fuera de su contexto histórico legítimo, porque no es esa expresión, es así de puntual y de simple. Biblia primero, señorío de Jesús, autonomía de la iglesia, sacerdocio del creyente, que aunque este era un estandarte de las reformas magisterial y radical, Lutero, fide sola, escritura sola, sacerdocio del creyente, está tergiversado en las demás, porque al final, con la jerarquía, el sacerdocio del creyente queda disminuido, y los bautistas lo rescatamos, al menos yo, porque las otras iglesias bautistas lo que hacen del sacerdocio del creyente es hacer clones de un discipulado de pericos, de repetir, de formarse al molde heredado de artículos de fe de otras denominaciones. Entonces, el sacerdocio del creyente queda diluido. Entonces, ese es importantísimo. No tienes intercesor más que Jesucristo. Luego, la libertad de conciencia, tu derecho a creer, a no creer o a creer como te venga en gana. Esto es tan fuerte que impregnó el pensamiento liberal en el mundo, de donde hasta Beno Juárez lo rescata para la reforma en México. Luego, separación iglesia-estado, y luego la misiología. Predico, puedes creer lo que se te antoja, pero yo predico lo que se me antoja, y predico el impulso original, de tal manera que estás en el derecho de creer o no, pero yo en el derecho de predicar. Pero en separación iglesia-estado siempre me gusta puntualizar porque está tan confundido este principio. Y miren, un ejemplo de la tergiversación de esto es los 21 de marzo de antaño, que salían todas las iglesitas muy contentillas a desfilar y tenían su show en el Zócalo de cada municipio, en su Alameda, y sus discursos ridículos. Eso que celebran se llama tolerancia religiosa, que es libertad de culto, pero en separación iglesia-estado. Entonces, el festejar que tienes permiso para tener servicio, pues yo digo es un derecho, ya no solo religioso, sino civil. Por constitución tienes el derecho de expresar tu ideología religiosa. Entonces, ¿qué celebran? Ahora, no es separación iglesia-estado, porque separación iglesia-estado quiere decir no una iglesia oficial, no un estado clérigo. Y con estas dos cosas vemos que en este país no hay separación iglesia-estado. Aunque en teoría está expresado en el artículo constitucional, la verdad es que seguimos con los sentimientos de Morelos, sentimientos de la nación de Morelos, donde se dice hay una iglesia oficial que en la práctica así está pasando. Quiero algo en radio, quiero algo en tele, quiero algo en municipio, no se puede. Pero cada noticiero, cada programa, cada situación saca su curita con unas bolas de sandeces y cuestiones ridículas del medievo para dar sus rollitos y tener contenta a la sociedad. Y en todos los pueblillos de este país, hasta el más grande, está el cura, está el doctor, está el presidente municipal y el maestro como los vanguardistas de ese pueblo rascuache. Perdónenme el coraje, pero es que me da muina que está muy miope el cristiano mexicano y muy contentillo en su denominación calientabancas, que sin contenidos aplaude sus logros como algunas expresiones políticas inoperantes y obsoletas que aplauden no sé qué porque no han hecho nada. Pero bueno, entonces, cálmate de paz y regresa a escena. Entonces, contesten conmigo, ¿por qué nuestro nombre formal es cristiana, evangélica, bautista? Contéstenlo conmigo. Ya tenemos esto que contestarlo. Así. Te digo. Cristiana.
Porque nuestro fundamento es el impulso original. Ninguna otra doctrina, ningún otro postulado, sino lo que es la consistencia en un extracto de lo que es el pensamiento cristiano. El Hijo de Dios se encarna, predica, muere, resucita y asciende a los cielos. Eso es el impulso original. Estas dos palabras técnicas en la historia de la teología para definir lo que es la suma de todo nuestro contenido. Ahora, extendemos eso, lo recortamos, pues sí, es la teología, pero eso, ese corto refrán es todo lo que somos. Por eso somos cristianos. ¿Por qué evangélicos? Por las reformas. Nacemos en el siglo XVII. Porque tenemos acta de nacimiento. Evangélico es un sinónimo de denominación histórica. En las ciencias sociales, antropólogos, historiadores, sociólogos, no decimos evangélicos, decimos denominaciones históricas. Y ambas palabras, denominación histórica y evangélico, es sinónimo. Es el resultado de las iglesias reformadas en Europa. ¿Ok? Entonces, por eso somos evangélicos. Tenemos acta de nacimiento. No somos improvisados. Cristiano evangélico. ¿Por qué bautista? Porque nuestra sustancia denominacional son estos 7 principios acabados de mencionar. Entonces, esto ya tiene que estar en nuestras cabezas, porque si le preguntan a cualquier persona de cualquier iglesia y de las más renombradas y con los líderes más populares y con los servidores más famosos, que pueden tener muy buen corazón y aman a Dios, eso yo lo discuto, pero su cerebro está vacío de los contenidos teóricos, teológicos, históricos, filosóficos. El asunto es este. Les van a contestar una serie de disparates. Van a decir, ¿por qué cristiano? Ay, porque soy de Cristo. ¿Por qué evangélico? Porque leo los evangelios. ¿Por qué bautista? Porque venimos de Juan el Bautista. O una serie de desaciertos. Y tenemos que saber, Perita me está calme y calme, tenemos que saber las respuestas como son a través de la academia, no de la improvisación, ni de que me vienen diciendo de antes y vengo repitiendo como perico, ¿ok? Por eso es Discipulado Plus, porque estamos formando a cada uno de ustedes en un contenido que puede servir no solo para ustedes, sino para formar a otros, que ese es el sentido del discipulado. Amar a Dios, crecer con Dios, y esto, desarrollar también nuestro intelecto de la razón cristiana y de la expresión denominacional. No es ajeno el cerebro al corazón. Nunca voy a decir que está esto antes que amar a Dios, pero esto nos sirve para amar a Dios mejor. Cuando tú conoces tu historia, cuando conoces quién fue tu padre, qué estudió, qué hizo, a qué se dedicó, tu abuelo, etcétera, amas más tu familia, amas más tu origen. Cuando conoces de la manera adecuada tu razón de ser como cristiano y como bautista, pues vas a amar más tu Dios, tu relación con Él, tu iglesia, tu denominación, y vas a procurar cuidarla y depurarla de todos los accidentes y de todos los errores que ha habido a lo largo de la historia del cristianismo. ¿Va? Correcto. Entonces estamos con las ideologías resultantes de las reformas europeas, de la guerra de 30 años, de la paz de Westfalia, que surgen igual, miren, como les dije, reforma magisterial radical contra reforma son simultáneas. Tuvimos que ver cada una por separado para su comprensión. Estas ideologías son simultáneas. No primero fue pietismo y luego las otras, son simultáneas. Y tenemos que analizar y por eso descomponemos para ir por partes.
pero siempre tienen que entender la cuestión de la contemporaneidad y a la vez el valor de expresarse en esa contemporaneidad. Jamás voy a criticar los hechos históricos. Tienen su fundamento y he insistido en mis clases que todos en una máquina del tiempo en esa época hubiéramos sido los protagonistas. Yo hubiera sido un aristotélico en la Edad Media, sin duda. En Europa hubiera sido muy probablemente un reformador magisterial. Entonces, todo eso es muy legítimo. El punto a trabajar y a discutir y con el que luchamos es ¿por qué tengo que arrastrar una cuestión que en su historicidad fue totalmente válida y legítima? ¿Por qué tengo que arrastrarla hasta hoy día para vivirla, vestirme y expresar lo mismo? Porque estoy en el año 2021, nada más. Y ahora tengo que expresar mi pensamiento cristiano contemporáneo. Y tengo que hacer, por eso leímos a Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, tengo que hacer mis nuevos paradigmas. Por cierto, si algunos no tuvieron, que creo que son varios, esto les voy a pedir que lean de T.S. Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas, de los breviarios de Fondo de Cultura Económica, para acabar de comprender mejor todo mi discurso, dado que este señor lo que hace es descifrar, es la filosofía del conocimiento, es como es epistemológico, es cómo conocemos. Y su trabajo muy bien documentado es, siempre ha estado el saber. El punto es cómo abordamos el saber, por eso es epistemológico, cómo conozco. Y ha dicho, la cuestión es hacer paradigmas y descubrir los paradigmas antiguos, los obsoletos y la creación de los nuevos. Y el entendido de la dificultad de las nuevas formas, porque la gente se queda atrapada en las formas. Por eso el discurso de Jesús desde su época, oyeron que se les dijo, pero yo les digo, siempre ha hecho olas, siempre. Y es lo que hacemos los exégetas contemporáneos. Oyeron que se les dijo esta sarta de tonterías. Hace 8 días les dije, el chat de iglesia está plagado, pero de muchas barbaridades. ¿Por qué? Porque la gente ha venido arrastrando esa inercia bárbara que se da de iglesia a iglesia, iglesia de pastorcito, 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 pero no hay academia. Y mi frustración más grande es que en los institutos donde debería de haber el acervo cultural, el contenido académico, es lamentable porque pues parecen iglesias locales, en una palabra, los institutos bíblicos o teológicos, les ponen teológicos y es demasiada pretensión porque ni siquiera bíblicos llegan, no hay un trabajo exegético formal. Pero bueno, el caso entonces es ese, que tenemos que hacer nuevos paradigmas para el mismo contenido, pero la nueva forma, le llamo la nueva vestimenta. Yo uso como Kuhn paradigma tradición. En la filosofía agarramos la semántica porque en lingüística se agarra la semántica y se entiende la expresividad con distintos términos. Pero en filosofía tenemos la ventaja de decir, bueno, vamos a jugar con la semántica y vamos a rediseñar los términos. Entonces, para mí, paradigma es sinónimo de tradición, porque en una palabra las gentes se quedan con una manera de ver la vida y hay que reestructurarla nuevamente. Nunca voy a decir que está mal la tradición, pero sí voy a decir, depende qué tradición estés usando. La ropa es una tradición. ¿Qué usas? ¿Tradición cavernícola, un taparrabo? ¿Qué usas? ¿Tradición de la Francia del Renacimiento? Oye, qué ridículo, pareces maricón con esa ropa. ¿Qué usas? Tradición, vestimenta de los vikingos. Oye, ya quítate ese gorro con los cuernotes, ya de por sí los traes. ¿Qué ropa usas hoy día? Ese es el punto, esa es la tradición. No puede haber fruta sin cáscara. El asunto es qué cáscara empleo para la fruta, porque el contenido tendrá que seguir siendo el mismo, aunque el paradigma altera el contenido. Y más de las veces, que es mi trabajo, es hacer una desmitologización. Ya hemos hablado de este término.
La desmitologización es decir, te voy a quitar tu tradición porque ya contaminó tu contenido. Y has confundido contenido por tradición y defiendes férreamente la tradición como contenido. Y hay que saber pelar la fruta y distinguir el fruto de la cáscara. Ese es todo el trabajo histórico, teológico, exegético que estamos haciendo. No es sencillo, pero con alumnos como ustedes, aplicados, constantes, sesudos, que le trabajan, que le cranean, es posible. Y son círculos de influencia. Ustedes están en este camino académico, contaminarán de manera positiva o contagiarán a otros para este crecimiento y este despertar. Por eso me importa mucho su comprensión, no su repetición, su comprensión. Y entonces, con estas ideologías estamos hablando de la primera enunciada, no por ser la primera en existir, porque son simultáneas, pero la primera mencionada, el pietismo, palabra de donde viene piedad, ¿sí? Como latín, y de donde antes estaba expresado el puritanismo, de donde va a surgir el movimiento en la reforma magisterial de los presbiterianos, como puritanos. O sea, como se dan cuenta, mucha gente lo que pretendía era depurar el cristianismo. ¿De acuerdo? Entonces, el asunto es tan sencillo. Perdón porque nos distrajeron acá afuera, pero ya les pedimos que no nos distraigan. Bien, entonces, ¿qué es el pietismo? El pietismo lo que hace es basar el sentimiento de la experiencia religiosa. No le importa tanto el contenido. ¿De qué estamos hablando hoy? ¿Estás hablando de lo actual? Sin querer, pero es el hecho. Algún día Turo nos dijo, oye, es una pena que cuando convocamos a las clases del instituto pocos se asoman. Claro, porque no apela a su emoción. Si les pongo un video, una de esas cosas que mandan, que a Dios gracias mi WhatsApp está entrenado para no recibir nada y lo borra a priori, de esos así cantos acá y todo, yo digo, la gente sustenta su experiencia cristiana en eso. Ahora, no es que eso esté mal, pero es un complemento de, no es la razón de ser. Cuando haces la razón de ser, pues estás tan frágil como un pan de dulce de esos que se truenan con facilidad, como hojaldre. Pero si tienes sustancia, puedes tener esos complementos porque tu sustancia es otra. Y aquí hacemos la par de cerebro y de corazón. Y el pietismo, el énfasis es puro corazón, sin cerebro. Entonces, el laico viene de laos, pueblo, es el que no es un profesional del púlpito. El laico lo que hace es entonces buscar su edificación cristiana en base a ser estricto hacia el mundo y priorizar sus emociones, sus sentimientos como la bandera de su cristianismo. Entonces, este pensamiento, muy legítimo en su momento, volvemos, porque se dispara también el racionalismo. Y el racionalismo es la antítesis de esto. El racionalismo dijo, unos ejemplos. Dios no se encarna, Cristo no muere, Cristo no resucita, la Biblia no está inspirada. ¿Te das cuenta? Con esas barbaridades, los pietistas brincan. Por eso el sentimiento fue lo importante. Tengo que puntualizarlo muy bien, muchachos. Miren, ¿qué valor ha tenido todo en la historia? No estoy peleado con el pietismo del siglo XVII, del siglo XVIII. Qué bueno, gracias a Dios por los pietistas. Mi punto, insisto, es, ¿por qué carambas en el siglo XXI tenemos pietistas? Ese es el problema. ¿Ok? Bueno. Sí, Vera, pregunta. Esto del pietismo es lo que se arrastra hasta hoy día en muchas formas, pero sobre todo en eso de que si no lo siento, soy.
Sí, por ejemplo, déjame ver qué han puesto acá. Ah, saluditos. Y tu hija vacilando. Ah, está la hija en el... Sí, ya me dijo, tranquilícense todos cuando me aceleraba. Me tranquilizaré, Pingue. Ok, entonces, vamos a ver qué empieza a manifestar el pietismo. Fíjense, les dije que este es un trabajo que hice para el grado de licenciado histórico teológico, de donde mi quehacer fue meterme a fondo con todas estas ideologías y el estudio por reformas. Entonces, tuve una documentación muy fuerte y bueno, permítanme el guayabazo. No tenía por qué haber hecho tesis porque por promedio ya tenía yo mi título, un promedio magnífico, 98. Entonces, haber hecho la tesis fue un querer mío, ¿sí? Porque dije, no quiero dejar de largo un trabajo de investigación. Además, mi carga académica, que yo necesitaba una currícula de N cantidad de horas de materias, fue rebasada porque en las optativas de exégesis de Biblia llevé una carga también extraordinaria. Como que siempre he estado loco porque igual cuando hago ejercicio no hago nada más lo que me pide el coach, sino hago 2 o 3 tantos más. Entonces con la cuestión académica me pasó similar. Igual con lo que fue el posgrado, de donde el que nos dio hebreo me dijo, pues ya te di lo que me dieron en mi doctorado, ¿qué más te doy? Pues ahora métete al arameo. Y lo hicimos trabajar horas extras para trabajar arameo. Entonces, cuando yo abro la boca, muchachos, siempre me encomiendo a Dios para hablar en su nombre, pero cuando hablo de academia, es mucha documentación, es mucha documentación. Tuve una biblioteca extraordinaria, la repartí entre mis hijos, ya me quedé ahora sí con lo más técnico, pero es una documentación exagerada. Si hubiese sido abogado, creo que no hubiera perdido ningún caso porque voy hasta el fondo de la investigación. Por eso pueden estar, aparte de que ustedes pueden verificar cuando hablo de bibliografía, nombres técnicos, etcétera, pueden verificarlo. San Google ya da muchas alternativas, ya no estamos en enciclopedias, pero bueno, mis trabajos están documentados, pues. No abro la boca nada más porque se me ocurrió, porque recibí revelación, ¿no? Como pasa luego en estas experiencias. Cada que predico le digo a Dios como si fuera un ignorante, dependo de tu Espíritu Santo. Y le doy siempre la gloria a Él y mi pacto con Él fue, cuando hable en tu nombre, tienes que ser tú. La otra cosa es lo académico. Y le digo ahí, como si fuera ateo, como si no existieras, yo me documento como loco, ¿de acuerdo? Pero así juego con Dios, ¿ok? Bien, entonces es que luego dicen, por ejemplo, cuando les estoy mandando los versículos bíblicos entre semana, a uno por uno, me han dicho, es que Dios te dirige de una manera sobrenatural porque me das lo que necesitaba oír. Y yo regreso que la Biblia dice, toda la escritura es útil e inspirada por Dios y sirve para, y digo, pues, agarrar el pasaje que agarrar y te lo mandar a ti va a ser útil porque el principio escritural de la inspiración es que toda la escritura es útil. Claro, mi cerebro entra para decir, no te voy a mandar un pasaje de Crónicas o de Reyes o de Samuel, de esos aburridos de las genealogías, pues sí, eso no va a servirnos, ¿no? Voy a buscar un texto que te edifique y toda la escritura es útil, pero ahí es otro ejemplo del misticismo exacerbado, ¿no? Es que Dios habla por ti. No, espérate. Es cierto que Dios usa hasta los burros, eso lo vimos en el Antiguo Testamento, así sucede. Pero ese misticismo pietista de que eres un iluminado, no, que por su gracia los colaboradores tengamos aciertos por su patrocinio, es cierto. Pero de que la figura mística del iluminado se pare y diga, como si estuviera recibiendo inspiración como en la época apostólica, cuidado, ya no se hacen más Biblias. Los sermones no están inspirados. Los sermones no son nuevos capítulos de la Biblia.
Un buen sermón, en el mejor de los casos, si ese es positivo y trabaja exégesis, será atinado, pero la verdad absoluta la tiene Dios. Y un buen sermón te traerá su edificación, pero depende del Espíritu Santo y el trabajo escritural y la labor académica del exégeta. Ahí va esa combinación de cosas. Espero poderme explicar, muchachos, porque no soy racionalista, soy neortodoxo y hago una combinación de cerebro y de corazón, que es lo que les estoy dando. Entonces, el pietismo dice, tenemos que apartarnos de la sociedad, tenemos que caminar en un ascetismo, y ustedes recuerdan a los ascetas, y van a dar a los monásticos, por eso el monasterio, pero estamos hablando del siglo II, estamos hablando del siglo muy temprano en la vida de la iglesia. Pero entonces los pietistas dicen, el mundo está contaminado, me tengo que apartar del mundo, y entonces la autodisciplina va, y vamos a, y cito textualmente, nada más que para qué les nombro autores, no es una clase tan técnica ni tan detallada, pero tengo aquí la bibliografía y las notas de los libros que indagué y todo esto que hice. Pero voy a darles unos ejemplos, porque es cita textual de pietistas y estoy usando su material que se escribió en los siglos XVII y siglo XVIII. Dice, abstención de juego de cartas. No se puede jugar cartas. Dominó, naipes, todo eso. No se puede bailar. El creyente no puede bailar. Aquí empieza, muchachos. Ni siquiera en el medievo y ni siquiera en el momento álgido de las reformas. Bailaban los reformadores cuando lograban un acierto, pero aquí el pietista dice, no al baile. Ahora, piensen cómo era el baile en el siglo XVII. Muy chido. Era un baile aburrido y no tenía nada de erótico y no tenía nada de sexual, pero ya lo prohibieron. Prohibido también el teatro y también prohibidos ciertos alimentos. El creyente no debe beber. La bebida está prohibida para el creyente y el vestir tiene que ser con un recato extraordinario. Hasta el cuello y hasta el tobillo. Y se publicó un libro que se llamó La Pía Desideria. Y en esa Pía Desideria venía todo un instructivo de qué debía ser y hacer un creyente verdadero. Ahora, les recuerdo, para luchar contra el racionalismo me parece acertado, pero queda en el siglo XVII. Debió quedarse en el siglo XVII. Ahora, ¿cuántas cosas de esas se están viendo hoy día? Pero espérense, todavía la lista va a seguir. Entonces, decían, con esto de la libertad de pensamiento, que sí, el creyente tenía esta cierta libertad de pensamiento, pero para cuidar su libertad de pensamiento y para que no se equivocara, y estoy usando citas textuales, pero voy a darles lo que en resumida cuenta fue un nuevo decálogo pietista para el orden y la instrucción de los creyentes. Va, el creyente no debe de participar en conversaciones ociosas. No se debe entregar a la amargura o a la falta de caridad. El creyente no debe manifestar enojo. No debe de manifestar enojo. Bueno, ahorita vamos a las cosas de hoy día. El creyente debe de ser un perdonador permanente. El creyente no puede ser altanero para hablar, no puede alzar la voz al hablar. El creyente, se los estoy leyendo así, es un decálogo. Ahora lo estoy sintetizando, por ejemplo, el rollo diría, el creyente no se debe entregar a hablar mal, a chismear, a pelear y a mencionar las faltas de una persona ausente, aun cuando esto sea verdadero o sea benigno. Yo se los estoy resumiendo. El creyente no debe hablar mal de otros. El creyente no debe ser una persona orgullosa, ni aun cuando su orgullo pueda ser legítimo. El creyente siempre debe estar listo a reconocer cualquiera de sus faltas, y esto va a llevarlo a ser muy introspectivo, sumamente introspectivo, y andar cargando siempre con culpas morales. El creyente no debe de ser fanático,
y debe de respetar a los que tienen el don de profecía o discernimiento de espíritu. El creyente no debe de anular la ley o alguna parte de ella por la supuesta fe. Aunque es verdad que la ley se resume en la fe en Cristo, no debe de cometer el error de desapartar la ley moral que lleva la ley del amor. El creyente debe de cuidarse del pecado de omisión. El creyente debe ser ejemplo en todas las cosas, en cómo viste, en cómo maneja su dinero, en cómo usa su tiempo. El creyente debe de tener a Dios y nada más a Dios como su fin último, su sumo bien, sumo bueno, diríamos en filosofía. Es decir, debe de apartarse de la codicia, de la sensualidad, del placer. El creyente no tiene derecho a experimentar el placer en cualquiera de sus formas. Si es necesario cierta medida de placer, debe de tenerlo de una manera moderada. Recuerdo una misionera gringa, hace 30 años, 40 años, que su queja era, y eran profesores del seminario, que su marido no la complacía sexualmente. Y cuando ella quiso tener poses o audacia en su expresión sexual con su esposo y le dijo, quiero hacer esto o quiero que me hagas esto, el hombre le dijo, no, porque somos creyentes. Y lo que tú quieres es pecado. La mujer estaba frustrada. Y luego vienen más, pero miren, como ya quiero acabar pietismo porque me cae gordo. Y el placer también, por ejemplo, es donde entra también, no hagas el ejercicio porque... Pues, claro, también hacer ejercicio era una manera hedonista de satisfacer tu narcisismo. Y estoy usando palabras muy técnicas, espero que me hayan entendido, pero era una manera de sobarte el ego, ¿no? Vamos a dar conclusiones del pietismo ya para entrar al racionalismo y al deísmo, que son las otras banderas que estaban manifestándose, pero quiero llegar a lo que nos está afectando hoy día, que eso es lo que es la sustancia de esta clase. Todo eso. Conclusiones sobre el pietismo. Religión del corazón. Quería encontrar equilibrio entre lo práctico y lo teórico, pero no llegó. Se quedó solo en la experiencia sentimental. El pecado no se toma con la seriedad de vida porque para ellos todo era pecado. Bailar. ¿Por qué bailas con tu esposa o con tu novia o con cualquier otra pareja si eres un joven? En la boda de los Turitos, que recién ayer los festejamos por su aniversario, la suegra de Turito, Lulú, la esposa de Turo, me saca a bailar porque había baile. Oye, ¿cómo ves el baile? Bailen. ¿Por qué no bailas? Porque no sé. Yo no me dediqué al baile en mi juventud, me dediqué a otras cosas peores, pero bueno, total. Bueno, bailaba, pero no sé, pues, o sea, movía el esqueleto indebidamente. No sé, o sea, que diga que bailaba, no quiero decir que sabía bailar. Y dice que soy su frustración. Entonces Lulu me dice, ven, le digo, no, porque no sé. Ven, yo te voy a enseñar. Y me paré y dice que me andaba enseñando, pero tengo 2 patas izquierdas. El caso es, ¿cuál era el problema? Ahora, si vamos a bailar tango, eso ya lo hacían Lulu y Turo, o vamos a bailar lambada, eso lo hizo Pablo y Teo en una fiesta de 15 años de su hija. Es otra cosa, si es una expresión erótica de a tiro, oye, espérate, eso, o sea, el cerebro, que es lo que no se usa en el cristianismo, nos sirve para distinguir qué puede ser un baile adecuado y qué puede ser un baile que ya puede ofender y puede incomodar a terceros o a la pareja, incitarla. Pues si estoy repegándome con la persona, pues que sea con mi esposa, ¿no? Entonces ese es el asunto, nada más, pero el baile en sí, como es lo lógico, las cosas no son malas en sí, sino cómo las estás usando o cómo ves el uso de las cosas, ese es el punto. Pero bueno, aquí empezó con esto de que el baile y todo eso era el teatro,
Todavía a Pera le tocó, ella vivió en Torreón un rato, en su juventud, el cine era pecado. Y a lo mejor a algunos de ustedes les tocó, en su cristianismo primero, prohibirles el cine. Y vuelvo como el baile, pues depende de qué película vas a ver. Si vas a ver una piernográfica, pues sí, no. Ahora, ¿en qué película no vienen escenas eróticas hoy día? Yo recuerdo que llevé a mi suegro en mi noviazgo, lo llevé a ver Reto al Destino, en inglés Un caballero y una dama, con Richard Gere y no sé quién más, y tuvieron unas escenas sexuales bárbaras, yo no sabía dónde meter la cara, pero el suegro estaba bien entretenido viendo. El punto es, ¿qué película no trae eso? Está el mundo muy precoz, pero bueno, abstenerme de un espectáculo porque tiene momentos de escenas subidas de tono, pues ya depende de la madurez de la persona. Yo le repito a la familia, habla temprano con tus hijos de sexo y ayúdales a ver el sexo de la manera como la ve Dios, de la manera natural. Y hablar de pene, de vagina, hablar de los órganos sexuales, del aparato reproductor masculino, femenino, cómo nace uno, con la naturalidad que es. Como mencionas, mano, cabeza, pene, vagina, o sea, que los niños desde chicos sepan que la expresión sexual es totalmente natural y que sepan que eso es para el matrimonio, en monogamia, todo lo que nos pide la escritura, porque la serie de tabúes y la serie de prejuicios despiertan el morbo y hacen desde el pietismo hasta hoy día una serie de anomalías en nuestra expresión cristiana. Entonces, otra conclusión es que se lleva al creyente a ser muy morboso en una autoexaminación profunda. So pretexto de buscar la santidad o crecer en su discipulado, lo que va a hacer es ser un morboso que se va a estar examinando permanentemente a ver cómo está viviendo su cristianismo y a ser el peor juez consigo mismo. Eso que decías de que todo era pecado, desde ahí se arrastra tal vez la cuestión de que el sexo era malo, por eso supuesto, tanta frustración en la pareja. Y adrede lo que menciona Pera, Agustín ya empezó con el problema del sexo, con eso de que en pecado me concibió mi madre, dice el salmista. Desde muy temprano en la iglesia, la vida sexual se vio con anomalía. Por eso el sacramento del matrimonio es la licencia en la teología escolástica para que peque el matrimonio. Si el sexo es pecado a priori, el sacramento te perdona a posteriori. Entonces puedes tener vida sexual con tu esposa porque estás perdonado de que el sexo es pecado. Eso ya se venía arrastrando desde antes. Y aquí queda encumbrado que el sexo de por sí, por placentero y por todo lo que implica, no lleva a tu santidad. ¿Y en 2 Corintios qué? O sea, sí, por supuesto, esto va en contra de la Biblia. Jamás vamos a decir que los pietistas estaban en un camino de interpretación bíblica. Estaban en un lado exagerado, indebido, de un camino bíblico, por su énfasis, supuestamente, en la santidad, pero más su lucha contra el racionalismo, que ahí tiene su valor legítimo. Entonces terminamos con esas conclusiones diciendo que estaba prohibido para los creyentes ir al teatro, jugar baraja y tener cualquier interpretación bíblica ajena a la que se le diera por su liderazgo o por su congregación. Entonces, como ven, que este es mi punto para terminar, la denominación y las iglesias, y nuestra iglesia, está impregnada de pietistas. Está impregnada de pietistas porque todavía no vamos con el cincel y el martillito con ellos para desprender de sus mentes, como está sucediendo con ustedes, la serie de adherencias que ya se hicieron parte de su hueso, de su carne, pero no deben de estar ahí. Y dentro de su tradición cristiana tenemos que eliminar eso para hacer una expresión cristiana mucho más saludable. Yo tengo muy presente que en mis clases y en mi modus operandi en el seminario y mi expresión en reuniones de pastores, y lo hago tan adrede, es una expresión no pietista. Y entonces los confunde,
porque están acostumbrados a casi caminar como sacerdotes con las manos aquí. Dios te bendiga, bendiciones, que el Espíritu Santo te acompañe, fíjate, en una conferencia que fui a dar a Guadalajara hace años, le dije a un colega que estaba por ahí, y él era de Chihuahua y yo estaba en Ciudad de México, y le dije, ya me voy porque adoro a mi hijo, nada más tenía al Checo, faltaba la Perita, ella nació en Jalapa, adoro a mi Checo, ya me quiero ir, adoro a mi familia. Adora solo a Dios. Mira, no seas idiota, estoy usando la expresión lo adoro como un énfasis de mi amor puntual y grande por mi familia. Jamás voy a ser idólatra hacia ellos y restarle a Dios. Pero si no alcanzaste a entenderlo, lo lamento, pero estoy diciendo el gran énfasis que tiene mi familia conmigo. Pero hasta algo así le dije, porque te digo, yo no me manifiesto pietistamente en las reuniones pastorales, y adrede lo hago como una manera de sacudirlos, como una manera de decirle, hermano, te quedaste en la máquina del tiempo. Ahora, puedes decir, oye, ¿te falta amor? Sí, yo creo que sí. Y por eso felicito mi autenticidad, porque si me enmascaro, vuelvo a los parámetros pietistas. Y si me desnudo, estoy admitiendo mi neortodoxia y mi equilibrio, razón, sentimiento y mi crecimiento y mi discipulado. Es probable que me falte amor, no lo niego, pero también estoy cansado de que la gente no despierte y esté acomodada a los patrones heredados que ya la conforman y que no hacen un progreso ni en su vida ni en la denominación. Y te lo digo por esto. Una persona de mi iglesia en Jalapa, cuando fui pastor, fue a vivir una temporada con un pastor anterior que ya vivía en Estados Unidos. Regresa totalmente decepcionada porque dijo, el hombre con el que viví es otro del hombre que fue nuestro pastor, porque en su casa el trato a su mujer, a sus hijos, fue de esta naturaleza y en el púlpito se presentaba de esta naturaleza. Entonces, el pietista al final va a hacer eso. El pietista, como no es una vida natural, el pietista va a caracterizar y en un momento dado va a perder su autenticidad, de tal manera que va a quedar al descubierto su verdadera personalidad. Y más de las veces es más pequeña que de un ortodoxo que está creciendo y admite su compromiso con Dios. Por eso les decía el otro día, ¿qué es lo espiritual? Es el compromiso con la voluntad de Dios. Lo dice el Evangelio. Jesús dijo, le dijo a un hijo, haz esto, y no lo hizo, le dijo al otro, hazlo, dijo, sí, papá, bien pietista, pero el otro lo hizo y no. ¿Cuál hizo la voluntad? Pues el que había dicho que no. Jesús no fue pietista nunca y expresó su autenticidad. Por eso les decía, la gente puede confundir espiritualidad con temperamento. Pera tiene un temperamento formidable, es una persona muy bondadosa. No le resto espiritualidad, tiene un compromiso grande con la voluntad de Dios, capaz que hasta más que yo. Pero yo soy muy espiritual porque yo también tengo un compromiso con la voluntad de Dios y por eso estoy casi 40 años aguantando ovejas, aguantando chivos y dando mi discurso y aguantando pastores y teniendo paciencia con todo el mundo a través de todo mi quehacer teológico y pastoral. Pero no espera más espiritual por su carácter bondadoso. Si comparo al Cristo histórico con Pera, el Cristo histórico pierde, no sería el espiritual y Pera le ganaría. Y eso es una tesis absurda. El Jesús histórico fue más espiritual que Pera, pero en el entendido que no era pietista. Y en el entendido de que confunde el temperamento bondadoso de Pera con espiritualidad. Y hay que separar. Soy afortunado de tener una mujer comprometida con la voluntad de Dios, que es espiritual, pero con un temperamento también que es muy cálido. Soy afortunado. Pero el punto es hacer la distinción. La espiritualidad puedo darla a regañadientes, refunfuñando, con brusquedad, como quieran. Pero cumpliendo la voluntad de Dios, estar comprometido a cumplir la voluntad de Dios, ese es el rasgo espiritual. Jesús en Getsemaní dijo, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y termina haciendo la voluntad, no la de él.
Eso es lo más espiritual que hay y su sacrificio legítimo y válido para nuestras vidas. Entonces, ya estamos aprendiendo a distinguir. Y esto nos lleva a otra cosa. La autenticidad es comprometida. Si no, sería cinismo. Si no, yo le miento a la madre a quien quiera. No, porque estoy comprometido a la voluntad de Dios. Puedo desear mentarle a la madre y puedo decir, quise hacerlo, pero no, porque Dios no quiere y espera eso. Pero no fingir y entonces lanzar que todo es bondad y que camino como Enrique Rambal cuando actúa personificando a Jesús y con sus manitas y así. Eso ya es una caricatura del cristianismo que en resumidas cuentas es lo que hace el pietismo hoy día. Ridiculiza y caricaturiza al cristianismo. Muy bien, aquí nos quedamos, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su paciencia. Mucho gusto de saludarlos. Nos vemos mañana para el servicio. Bendiciones para todos. Mucho gusto. Bye.